¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más a mi canal Historia de la Semana. Y como posiblemente ya lo vieron en el título, el día de hoy les voy a estar hablando del libro Lolita, escrito por Vladimir Nabokov. La premisa de Lolita no es difícil de entender. Nos platica básicamente la historia de este señor llamado Humbert Humbert, que se nos pinta como un ente de 40 y tantos años, con altos grados de estudio, de ascendencia europea, y que tiene una cierta, más que un gusto, es una obsesión por las denominadas ninfulas, que, en caso de que no sepan lo que es muy interesante el impacto cultural que ha tenido esta historia en el mundo real. Las ninfulas dentro de Lolita se nos describen como estas niñas de entre más o menos de 12 a 15 años que tienen cierto atractivo especial, ya que no han empezado, ya no han empezado con su vida sexual activa, tienen como que cierto grado de inocencia y tienen una belleza muy característica que solamente tienen las niñas de ese rango de edad, y eso hace que sean demasiado atractivas o muy llamativas o despiertan deseos muy extraños en cierta clase de hombres. Digo que esto ha tenido un impacto cultural muy interesante, ya que el término Lolita o el término ninfula también se utiliza aquí para describir a niñas de 9 a 17 años que provocan efectos similares en los hombres. Humbert Humbert siempre había tenido desde años muy prontos esta cierta obsesión o fascinación con el término, y este individuo nos presenta sus teorías, sus apuntes, lo que ha aprendido de las mismas, pero no es hasta que conoce a Lolita, nuestra otra protagonista, que es que todo esto estalla. Por cosas de la vida, Humbert Humbert termina transportándose de Europa a Estados Unidos y termina quedándose como un inquilino en casa de Charlotte Hayes, la madre de Lolita, y con la misma Dolores Hayes, que es Lolita, y aquí es donde todo empieza a salirse de control. Como posiblemente ya se lo imaginaron, la problemática principal ocurre debido a que Humbert Humbert desarrolla esta obsesión extraña hacia esta Lolita, esta niña de 12 años, y tiene demasiadas cosas interponiéndose para que él y sus planes para poder saciar sus deseos pues se hagan realidad, empezando por el hecho de que vive justamente con ella y con su mamá. La historia como tal se divide en dos partes. La primera, que es la introducción a nuestros protagonistas, que son Humbert Humbert y Dolores Hayes, la Lolita, y cómo el primero hace este como que plan extraño para poder saciar sus deseos y para poder apoderarse, por así decirlo, de Lolita. La segunda parte son las repercusiones de este plan y qué pasó después de que se realiza, independientemente de si tuvo éxito o no. En sí, no es una historia difícil de entender. Lo que sí le da cierta clase de complejidad y magia es lo bella y poética que es la narrativa de Nabokov, y cómo él tiene una manera muy peculiar de escribir y tiene una manera muy peculiar de meter diferentes tipos de figuras literarias dentro de sus párrafos. Hay toda clase de figuras literarias, de las cuales sobresalen las metáforas, los foreshadows, y también tiene esta tendencia a meter muchos guiños desde las primeras páginas de la historia, que lo reconozco, es muy complicado pues percatarte de ellos en una primera leída, pero que una vez que lo haces no puedes dejar de maravillarte sí, la historia no es difícil de entender, pero sí hay muchos elementos complejos dentro de la historia que, pues, valga la redundancia, es muy complejo y es muy difícil poder cachar todo, pero que una vez que lo haces, la experiencia cambia completamente y se vuelve algo extraordinario. Hay un balance muy interesante dentro de los espacios, ya que a pesar de que predominan los abiertos, se sienten como si fueran cerrados en algunas partes. Una vez que lo lean van a entender esto, y también siento que esta dualidad y este balance juega muy bien con la dualidad y balance dentro de las personalidades y evolución de los dos protagonistas, Humbert y Lolita. Y de hecho es algo súper importante dentro del desarrollo y dentro de la percepción que tenemos de ellos y de la misma Lolita. Muchas veces es fácil para nosotros los lectores cambiar de sentir lástima, porque sí, ambos son seres que han sufrido mucho, que tal vez no obran de la mejor manera, pero no son malos o no son chiflados simplemente porque sí. Entonces muchas veces sentimos lástima y al siguiente capítulo sentimos odio y luego nuevamente sentimos lástima. Y no me malinterpreten, las obras de Humbert Humbert en muchas ocasiones son horribles, y de hecho no puedes dejar de ver los momentos finales del libro, pero muchas veces te das cuenta que simplemente es una persona solitaria y es una persona enferma. Y en cuanto a Lolita, muchas veces
ella sobresale mucho por su personalidad. Tiene esta cosa de que es creída, es muy bonita y ella sabe que es bonita y no le da miedo reconocerlo y eso hace que sea chiflada. Pero a pesar de que muchas veces sus comportamientos puedan parecer muy adultos, puedan parecer que es de una niña que está consciente de muchas cosas, no hay que olvidar que esta historia comienza cuando ella es solo una niña de 12 años. Y creo que eso es lo más terrible de todo esto. Los eventos que ocurren en Lolita le pasan a una niña que solamente tiene 12 años y aunque finge poder abarcar más de lo que puede, es solamente eso. Y otra cosa que no tiene nada que envidiarle a este libro a otros que también están en el mismo pedestal que se tiene, es que tiene uno de los mejores inicios y también tiene los mejores finales. El final de esta historia es la cosa más poética, es la cosa más triste, es la cosa más significativa y también es ironía en su máximo esplendor. Una vez que llegas al final empiezas a comprender muchas cosas y te das cuenta que ningún capítulo, ninguna página de esta historia está escrita porque sí. Todo tiene una razón de ser y sí, a veces es complicado como que cachar todo esto, pero una vez que lo haces te das cuenta de la genialidad de este libro, por qué está en el pedestal que está y por qué merece llamarse literatura y por qué tantas personas lo han venerado tanto, a pesar de tener una historia muy cruel y muy cruda, porque tantas personas lo han venerado tanto por tantos años. Este libro provocó ese efecto en mí, hizo que recordara por qué me gusta leer, por qué amo la literatura y lo mágico que es esta búsqueda de leer, analizar, descubrir cosas, querer investigar, regresarte, todo para poder comprender realmente o poder darle una interpretación más completa a una obra y creo que de eso se trata la literatura y por eso Lolita se convirtió de mis libros favoritos porque todo lo que lo hace bien. Tiene un buen inicio, tiene un buen final, tiene personajes que presuman de tener claroscuros, tiene una historia con muchos giros de tuerca, que tiene un balance perfecto entre lugares, entre figuras literarias, todo tiene sentido dentro de esta historia y por eso es que lo considero una de las historias más complejas y porque no pude darle menos de una calificación perfecta. Sí tiene capítulos que a lo mejor se sienten innecesarios, sí tiene eventos que a lo mejor te tardas un poco en leer, pero en conjunto su ejecución fue perfecta. Sin duda es un libro que voy a releer porque es eso, es de esa clase de historias que vale la pena leerlas, comprenderlas, fascinarlas y después crecer tú, dejar que las historias crezcan contigo y después tener esta sensación de redescubrimiento. Existe esta frase muy accurate y muy bonita que dice que Lolita no es un libro de lectura, es un libro de relectura. Tienes que leerlo, tienes que crecer y cuando lo hagas probablemente veas que los personajes no eran tan negros o no eran tan blancos como pensabas y a lo mejor tú cuando lo leíste en primera instancia tampoco tenías un criterio completamente desarrollado sobre lo que estas páginas intentan demostrarte. Y creo que es eso, creo que esa es la magia de Lolita, esa es la magia de la literatura y es lo que todo escritor debería aspirar que provoque una obra que está escribiendo. Y sí, señores, la recomendación del día, muy recomendada, de mis nuevos libros favoritos, Lolita, escrita por Vladimir Nabokov. Y bueno, señores, en caso de que no se hayan percatado, esta reseña es para una especie de ciclo de lectura, maratón de lectura aquí en Booktube. Hoy se estuvo subiendo al canal de Valentina Quiseno. De hecho, Valentina significa mucho para mí haber reseñado este libro porque ella fue la que me recomendó y la que me firmó este libro. Entonces, por favor, vayan a su canal. Ella también va a estar reseñando un libro que se escribió hace años. No les quiero spoilear cuál fue, simplemente les voy a decir que su video, su reseña, no necesito verla, ella también analiza muy bien las cosas, va a estar en la cajita de la descripción, mándenle saludos de mi parte, vean sus videos y espero que puedan leer tanto Lolita como el libro que Valentina les vaya a recomendar. Y pues sí, estén dando una vuelta por las otras reseñas que estuvieron saliendo de este maratón de lectura o ciclo de lectura llamado Un Booktube del pasado. Mi nombre es Víctor Casas, mis redes sociales están en la cajita de la descripción. Y bueno, sin más para agregar, yo los veo en la próxima historia. Hasta luego.